Muy buenas a todos y bienvenidos a los animes que debes ver la temporada de otoño 2024. Voy a seguir con la misma dinámica que en verano, que estuve a punto de cerrar esta sección y fue salvada por los likes. Pedí 25 y se cumplió con creces, así que ahora voy a pedir 35 likes para que en invierno de 2025 esta sección siga con vida. Este vídeo será un primeras impresiones de la temporada teniendo en cuenta los primeros episodios de cada anime y los ordenaré según me hayan gustado más a excepción de las secuelas, que por cierto esta temporada tiene overbooking de secuelas. Tenemos la tercera parte del final de Bleach, la tercera temporada de Re:Zero, la séptima de Natsume Yuujinsu, la segunda de Shangri-La Frontier, de Blue Lock, del remake de Kenshin, de MF Ghost, de la nueva Nanatsu, la tercera de Arifureta, también de Love Live Superstar, la quinta de Danmachi, la segunda parte de la segunda temporada de Kami no Tou, la cuarta de Aono Exorcist, que después de 14 años se ve que les ha entrado prisa, más Sword Art Online y algunas más que ya no interesan absolutamente a nadie. Pero no solo tenemos IPs ya conocidas en forma de secuela, porque vamos a empezar los estrenos de la temporada con algunas series que no he empezado ni creo que haga, como el remake de Ranma y medio. Si en su día visteis Ranma, os gustan las historias de Rumiko Takahashi o simplemente os llama la atención, podéis ver este remake visualmente muy renovado. Se parece bastante a lo que hizo David Production con Urusei Yatsura, este nuevo estilo visual le favorece bastante, todo lo contrario a Kenshin. Eso sí, desconozco el nivel medio de animación y los japoneses se han quejado de que hay bastante censura y mucho más fanservice respecto a la original. De todas formas, a mí no me acabo de convencer Urusei Yatsura y ni siquiera me he empezado esta, pero si os gusta el estilo no tiene mala pinta. El que sí tiene mala pinta y no le pega el estilo es Dragon Ball Daima. Es cierto que de momento tiene muy buena nota y no parece mal animada, pero imaginad que un día estáis viendo el sacrificio de Majin Vegeta y al año siguiente os encontráis con una serie con esta estética en la que los protagonistas son chibis. Dragon Ball está cada vez más infantilizado y es una pena. Si Toriyama levantara la cabeza seguramente le daría igual porque permitió Super, pero yo no sé qué haría si hicieran esto con One Piece. Aunque bueno, se lo puedes poner a tus hijos. El primer anime que voy a comentar es Uzumaki, pero muy por encima, principalmente porque cuando suba esto ya habrá terminado. Ha sido una adaptación un poco decepcionante. El primer episodio estuvo muy bien, el segundo horrible y luego remontó un poco, pero deja mucho que desear. De todas formas, son solo 4 episodios y es una de las mejores historias de Junji Ito. Es cierto que por su estética pierde su principal atractivo, pero no perdéis mucho por verlo. Ahora sí, empezamos con Kimi wa Maid-sama, una comedia en la que una hermosa asesina infalible deja atrás su trabajo para convertirse en maid de un chico random. Bueno, igual tiene sus motivos. Experta en habilidades para el asesinato pero torpe para las tareas del hogar, su protagonista generará múltiples situaciones entre tiernas y divertidas en una serie sin pretensiones más allá de pasar un buen rato con un dibujo muy bonito. Pese a que el estudio no tiene muy buenas referencias, de momento se ve bastante bien y tiene detrás al director de Summertime Render, Uchu Kyodai, Komi-san, Okoi wa Megare no Youni y a la guionista de estas dos últimas y otras series como Akagami no Shirayuki Hime y Noragami. Con unas interacciones que ya dejan claro que hay un potencial romance, de momento disfrutaremos de una serie muy comfy de 12 episodios. Madhouse vuelve a la carga con Chikyu no Undou ni Suite, una historia situada en la Polonia del siglo XV donde nuestro protagonista, un niño prodigio, se aventura a investigar la nueva teoría del heliocentrismo en una sociedad cohibida por la Inquisición que empuja a los eruditos a estudiar teología. Drama histórico con el director de Parasite a la cabeza del proyecto, que adapta un manga seinen galardonado que terminó en 2022 con 62 capítulos en 8 tomos. Y teniendo en cuenta que el anime tendrá 25 episodios, lo más seguro es que se adapte la historia entera, algo que siempre es un plus. Es cierto que aunque no se vea mal, no destaca precisamente por su animación, pero a lo largo del anime lo compensará con el tema tan interesante y original que trata y con la banda sonora de Kensuke Ushio, el compositor de las bandas sonoras de Chainsaw Man, Devilman Crybaby o Koi no Katachi. Aono Haku es la adaptación que más miedo me da, y es que la historia, un Spokon de romance entre un chico que juega a badminton y una estrella del equipo de baloncesto que empiezan a vivir juntos, es algo bastante atractivo y que ya está dejando momentos bonitos, y más en el entorno en el que están, un instituto famoso por su alto rendimiento deportivo. Sin embargo, y aunque por lo general se ve bonito y en los primeros planos tiene un dibujo y un colorido precioso, los extras del gimnasio son en CGI y no es un estudio con muy buenas credenciales precisamente. Un Cloverworks habría sido perfecto para una adaptación tan esperada como esta, sobre todo con 25 episodios. Cuantos más capítulos, más opciones hay de tener un bajón, pero como siempre, disfrutemos de su historia y de sus personajes y tengamos fe hasta que se demuestre lo contrario. Por último, y no sorpresa para absolutamente nadie, tenemos Dan Dan Dan, uno de los animes más esperados del año, éxito de la Shonen Jump, donde un chico que no cree en fantasmas y una chica que no cree en extraterrestres confirman que se equivocan cuando, intentando demostrarle al otro lo contrario, son víctimas de fantasmas y extraterrestres respectivamente.
nuevamente. A partir de ahí comienza una locura gamberra y desenfadada creación del que fuera asistente de Fujimoto en Fire Punch y Chainsaw Man y de Yuji Kaku en Jigokuraku. Y si he mencionado en este vídeo un par de animes que pueden bajar su calidad por su estudio, este no es el caso. Science Saru, el estudio que levantó Masaaki Yuasa ladrillo a ladrillo con animes como Devilman Crybaby o Eizouken, ha demostrado un despliegue de animación preparado para mostrar escenas espectaculares. Por la adaptación no tenemos que preocuparnos porque en el guión está el mismo que en Shingeki no Kyojin, Vinland Saga, Mob Psycho 100 o Chainsaw Man, entre otros. El director de arte de Jujutsu Kaisen, director de fotografía de Osama Ranking y Grid Pretender, una vez más banda sonora de Kensuke Ushio y hablando de música, temazo de Tsutomayo para el ending y otro absoluto banger de Creepy Nuts en el opening. Y voy a dejar de hablar de Dandadan porque seguramente tenga que meterlo en el top 10 de fin de año. Y hasta aquí los animes que he visto esta temporada. Bueno, esos sumados a las segundas temporadas de Blue Lock, Shangri-La, el remake de Kenshin, la tercera de Re:Zero y el final de Beastars cuando se estrene en diciembre. Temporada floja, sobre todo para ser otoño, en la que salvo un par de grandes estrenos. El resto son secuelas y series muy por debajo del radar. Como mucho me habría faltado Raise Wata en Ingai, un romance sobre un estudiante y un yakuza con un dibujo que no me acaba de gustar, excepto el diseño de la chica. Pero es Estudio Dean, del staff no conozco a nadie salvo al guionista de Higurashi y el tráiler me dio la sensación de ser una historia bastante intensita, así que de momento la voy a dejar pasar, pero que conste en acta que la he tenido en consideración, ¿eh? Contadme qué animes estáis siguiendo, cuáles son vuestras expectativas y sobre todo si mi radar se ha pasado por alto alguna serie interesante. Quizás haya alguna joya oculta entre lo más decadente de la temporada. Dale a like si te ha gustado, suscríbete para saber a qué me estoy refiriendo y sígueme en redes sociales para estar en contacto conmigo. Un abrazo y hasta la próxima. 歪むディストーションが鳴って空はもう遠くなって少年は少女に出会う Don't say goodbye Don't say goodbye Don't say goodbye